Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate.War, espero que se encuentren bien. Y efectivamente chicos, como habrán podido leer en el título y seguramente también en la miniatura, el video de hoy podríamos decir que es más que nunca enfocado a la comunidad. Es decir, si bien yo todo el contenido que subo al canal es para la comunidad, para ustedes, ya sean del tipo informativo o del tipo ilustrativo, de entretenimiento, siempre es para ustedes. ¿Y por qué digo hoy más que nunca? Porque efectivamente vamos a hacer un sorteo navideño. Antes de empezar con todo lo que necesitan para el sorteo navideño, que no es mucho, igual son los requisitos y la información básica que necesitan saber, les tengo que comentar algo que me pide el equipo de IGG que se los muestre, y es el tema de los posibles ganadores de premios que hace la propia empresa, ¿no? El propio juego. Entonces, para que lo sepan, tienen hacia el final de lo que es la ventana de eventos un apartado que dice últimas noticias. Yo esto ya lo subí en otros videos, recalco igual, esto no tiene nada que ver con el sorteo, es algo que me pide IGG que yo les muestre. Tienen que ir al apartado de últimas noticias y donde dice ir le van a dar al botón de ir. Esto los va a llevar a la página esta de eventos y después van a tener que ir al apartado donde dice premios para los jugadores. ¿Por qué me hacen mostrarles esto? Porque es posible que sus nombres estén acá y no se hayan contactado con un agente de IGG para que les entreguen estos premios, los cuales no son malos. En realidad estamos hablando de un premio de 2000 de oro, es decir, el equivalente a $20 para cada uno de estos jugadores. Para los que no saben, el juego realiza esta entrega de premios aleatorios mensualmente. Creo que si mal no me dijeron, son 5 al mes que eligen totalmente aleatorio. Y puede ser que estén acá sus nombres. Entonces, ¿por qué me piden a mí que lo muestre en el video? Porque mucha de esta gente no se contacta con el agente IGG y hay gente que se está perdiendo de las recompensas o de los premios en este caso, ¿no? Yo de hecho gané, creo que en el primero o segundo mes fue, y yo ni me enteré. Si a mí no me contactaba Shaun, que es el agente IGG con el que se tienen que contactar, no me enteraba que había ganado esto. Así que estén atentos a este tablón, sobre todo si su IGG ID coincide con la suya, si su nombre y gremio también, pues en ese caso van a tener que leer todo el posteo y seguir los pasos, sobre todo para cómo reclamar la recompensa, que se van a tener que contactar con el agente IGG, que es Shaun. Si no se pueden contactar, igual me pueden pedir a mí y yo los puedo enlazar con él, pero no deberían tener ningún problema, sinceramente. Es por Telegram igual el sistema de contacto con él. Así que nada, estén atentos a esto porque realmente son $20 que el juego les está tirando por la cabeza y si tienen mucha suerte pueden salir acá. Como ven, hay alianzas de todo tipo, hay gente de cualquier servidor prácticamente y son 5 afortunados que se eligen al mes. Acá aparecen 10 porque creo que los 5 del mes anterior no los mostraron o no sé qué problema hubo, entonces pusieron los del mes pasado y los de este mes en la misma bolsa, ¿no? Pero estén atentos porque mes de diciembre seguramente van a elegir otros 5. Así que dicho esto, creo que ya sí podemos empezar con lo que viene siendo lo interesante, ¿no? Que es el tema del sorteo, chicos, y toda la información que necesitan. Bien, chicos, el sorteo se va a dividir en 2 fases, lo que para mí son 2 fases. Una primera fase, que es una fase de registro, básicamente para poder participar en el sorteo, y la otra es el propio sorteo, que va a ser en directo. Entonces, la fase de registro es a través de este mismo video que ustedes están viendo hoy en día. Esto va a estar pregrabado igual, esto está grabado un jueves, se los voy a subir el fin de semana, creo yo, o como mucho el viernes o sábado diría, porque tengo un viaje, ni bien agarre wifi, la idea es subirles este video, así tienen tiempo también para participar, ¿no? Porque el sorteo va a ser en Navidad, entonces mi idea es darles unos 20 días por lo menos para que ya se vayan registrando y vayan pudiendo participar previamente con la anticipación. Entonces, lo que voy a necesitar es que en este video dejen un comentario. Van a tener que poner en el comentario cierta información. Por un lado, su ID de jugador, ese número que sale arriba del todo en el perfil, el cual no hay ningún problema que lo pongan en público en YouTube, porque de hecho, en mis videos sale todo el rato. Yo muestro mi ID de jugador en todos los videos prácticamente, porque siempre cada 2x3 abro mi perfil para alguna que otra cosa. Pero además el juego en el Discord oficial se las pide cada 2x3 la ID para los eventos que realizan ellos. Entonces no hay ningún drama con compartir su ID de jugador. La necesito más que nada para comprobar que son ustedes los que ganaron. Es decir, si ustedes ganan, yo necesito comprobar que me manden una captura de pantalla de su perfil y así yo poder verificar que son ustedes realmente los que ganaron. Y después, en segundo lugar, lo que sí que voy a necesitar bastante es un medio de contacto válido. Es decir, un Discord o un Telegram, por ejemplo. Si no tienen Discord, si no tienen Telegram, les diría que se armen uno de ser posible. Más que nada para yo poder ponerme en contacto con ustedes.
evitar que sea viceversa, que si alguien gana se tenga que contactar conmigo, que quizás genere algún que otro problema, incluso algún problema de falsa identidad que me gustaría evadir en ese sentido, que no haya ningún problema de ese tipo, que sea todo transparente. Y mucho más fácil para mí, de hecho, porque yo veo quién es el ganador, me pongo en contacto directamente con esa persona, le pido la captura y si es efectivamente esa persona, se lleva el premio. Entonces es muy sencillo de esta forma y más seguro para mí y para todos. Después, otro requisito que van a tener que cumplir es estar suscritos al canal. Así que suscríbanse si no están suscritos. Hay mucha gente que ve los videos y no está suscrito. Entonces, para beneficiar a aquellos que están suscritos, el requisito sí es excluyente. Tienen que estar suscritos. Si algún ganador sale, por más que haya puesto su ID de jugador, su contacto, todo lo que quieran, si no está suscrito al canal, el premio va a ser anulado y se va a entregar a otra persona. Entonces, tienen que estar suscritos sí o sí. Y otra cosa a tener en cuenta es un solo comentario por persona. No vale poner 10 comentarios para tener más chances. El filtro que yo voy a hacer una aplicación que va a cargar los comentarios de este video y los voy a filtrar para que sea un solo comentario por persona. Así todos tienen igualdad de condiciones y de chances. Entonces, esos serían los requisitos de participación a grandes rasgos. Después, la selección de ganadores va a ocurrir en lo que es la segunda fase, en el sorteo en vivo. La idea es hacer el directo el 24 de diciembre. Efectivamente el día de Nochebuena, ¿no? Que todos van a estar seguramente preparándose para Navidad. Tranquilos, no va a ser en plena a las 00 con la champaña en la mano, no. La idea es hacerlo al mediodía, a la tardecita como mucho. Más o menos 12 del mediodía, 2 de la tarde como mucho de Argentina. Cosa que todos estén más o menos en una misma franja horaria, ¿no? Y tampoco invadirles el tiempo que vayan a estar preparando con sus familias para ese día, ¿no? Que es tan especial. Entonces, los ganadores básicamente se van a anunciar ahí en vivo. La idea es que sean unos 30 minutos como máximo, incluso capaz que una hora, dependiendo de las charlas que surjan. Van a haber códigos de regalo también. El premio en sí, que no lo dije, son $100, es decir, el equivalente a 10.000 de oro. Mi idea es repartirlo en 3 premios. Va a haber un tercer puesto de $20, un segundo puesto de $30 y un primer puesto de $50. Entonces, ese es el premio en concreto, que no lo había dicho y es muy importante que lo sepan. Después, además va a haber códigos, como les estaba diciendo. Eso sí me los va a proveer IGG. El tema del premio principal está sponsoreado por Papá Noel, que seguramente se va a pasar por el directo. Va a estar en el chat, espero. Y después el tema de los códigos sí está apoyado por IGG, que me van a dar algún que otro código para que yo les pueda dar a medida que vayamos haciendo el directo, ¿no? Vamos a ir hablando alguna que otra cosa, charlar un rato, reírnos y de vez en cuando les voy a ir tirando un código en el chat, así ustedes se llevan alguna que otra recompensa extra, ¿no? Entonces, les dije lo que necesitaban, les dije cuál va a ser el premio y ahora el tema de la entrega de premios. Lo ideal es que tengan PayPal, porque yo voy a utilizar PayPal para transferirles. Más que nada porque es el único método que tengo para pasarles oro o el equivalente en oro, ¿no? El juego tiene una página de recarga oficial, que es el store de IGG. Yo ahí de hecho hago mis recargas personales y las hago a través de PayPal. Yo vivo en Argentina y hacerlo con tarjeta de crédito es un parto para mí. Me ponen 500.000 en impuestos y te termina saliendo el doble o el triple el valor de lo que vale un paquete. Entonces, ¿qué hago? Voy por PayPal, que $20 son $20. No me van a cobrar 25 o 30. Entonces, además es el único método que aceptan en la página, por lo menos para mí que soy de Argentina, solo me aceptan a través de PayPal. Entonces, por eso es que lo hago por esto mismo. Si no tienen una cuenta de PayPal, háganse una, y si no se pueden hacer una, vemos qué se puede hacer. Me tendría que poner en contacto con el ganador si no tiene cuenta de PayPal para ver cómo podríamos hacer. Pero por favor, si pueden, estaría muy bueno que tengan una cuenta de PayPal. Es súper sencillo hacerse una. Tienen que conectar su mail, armarse el perfil y nada más. Es súper sencillo y van a recibir el dinero con el cual pueden recargar en el juego el oro, ¿no? Así que eso sería la información básica que necesitan, creo. El sorteo es totalmente gratuito, no necesitan pagar ni nada para inscribirse, es solo comentar con la información que les pedí. De hecho van a tener una captura de pantalla, seguramente ya se las habré puesto con una ilustrativa para que vean cómo es el comentario, pero en sí consiste en eso, ¿no? Además, igual yo en directo lo que voy a hacer es anunciar los 3 ganadores, porque lo voy a hacer en directo en la página que les dije. Pero va a haber suplentes. En el caso de que el ganador no se contacte, seguramente le voy a dar un plazo de, no sé, 3 días, por ejemplo,
lo veremos en el mismo directo, igual eso, tranquilos. Sobre todo porque es una fecha navideña, capaz que están ocupados, capaz que ni se enteraron de que ganaron, para darles un poco de tiempo, ¿no? Pero seguramente va a haber 3 días de margen para que reclamen el premio. En el caso de que no reclamen el premio esos ganadores, se va a pasar a los siguientes en la lista, que van a ser los suplentes. Todo eso va a estar en directo, igual tranquilos, lo voy a reexplicar esto, pero me gusta que esté todo claro en el video, así ustedes se hacen una idea. Entonces, eso consiste básicamente en la gran parte del video de hoy, ¿no, chicos? Espero que les guste este sorteito, porque la verdad que tenía ganas de hacerlo hace tiempo. Bien, chicos, entonces ya habiéndoles dado toda la información necesaria para el sorteo, vamos a saltar a la parte bonus del video, ¿no? Sí, hay un bonus, chicos. Más que nada lo agrego porque, a ver, personalmente para mí queda un poco aburrido el video, no les voy a traer contenido por varios días seguidos, entonces, ¿qué hago? Les agrego alguna cosa novedosa que encontré y que me parece útil para todos. Y me estoy refiriendo al apartado de pruebas ancestrales. Yo ya tengo un video subido al canal igual de pruebas ancestrales, recomendando formaciones, tirando tips para hacerlas, sobre todo para los principiantes, pero necesita un update, ¿no? Una actualización, algo fresco que realmente sea útil, ¿no? Sobre todo que sea útil. Y es un combo que los va a ayudar muchísimo, tanto en las pruebas individuales como en las de multijugador. Vamos primero con el combo y después vamos a entrar en las pruebas ancestrales, así lo ven un poco más en la práctica. En la teoría, el combo es Kaltas más Karl. Lo importante es que esté Kaltas maxeado. Karl no hace falta que esté maxeado, con tener 2 de sus habilidades alcanza y sobra. Lo van a ver más adelante, el daño es absurdo. Pero lo que importa es que esté Kaltas maxeado. ¿Por qué Kaltas tiene que estar maxeado, chicos? Primero porque es un héroe gratuito que la mayoría de ustedes, los más veteranos sobre todo, ya lo tendrían que tener maxeado. Es un héroe que se sube muy fácil, a menos que sean muy nuevos. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, porque las habilidades son muy buenas para ser un héroe gratuito. Tiene un daño explosivo muy elevado. Cuando lo despiertan, de hecho, aumenta ese ataque en un 40%, lo cual es muchísimo. Y lo más importante de este héroe, la clave del éxito para que este combo funcione tan bien en las pruebas ancestrales, es su cuarta habilidad. Cura a los soldados ligeramente heridos en un 10% del daño que infliges. Ese daño no solo abarca el de Kaltas, sino el del teniente también, la marcha en general. Entonces, cuanto más daño inflijan ustedes, mayor va a ser la curación que reciba Kaltas. Entonces, esto está muy interesante. ¿Y por qué va en combo con Karl? Porque Karl tiene daño de contraataque y daño de quemadura ilimitado. No es necesario que esté maxeado, pero sí es importante que tengan estas 2 habilidades subidas en concreto. Puede servirles, si van a utilizar infantería, también tener esta segunda habilidad subida, porque les va a aumentar el ataque de los berserkers, ¿no? Pero la primera habilidad inflige 12.500 de daño y reduce los puntos de salud del objetivo en un 25, lo cual los va a ayudar bastante, porque la vida de los meraformes en estas pruebas ancestrales suele ser bastante elevada. Entonces, eso ya los ayuda de entrada, y la que importa es esta habilidad de Karl, la cual inflige daño de contraataque y además de quemadura ilimitado. Es decir, no hay un límite de, no sé, 5 objetivos. Ahí dice, este efecto solo puede activarse una vez cada 6 segundos por objetivo, pero no te pone un límite de objetivos. Entonces, la quemadura le puede afectar a los 30 o 40 melaformes que le estén pegando en la prueba ancestral. Por eso es que es tan útil este combo. Hay otras variantes igual. En este video vamos a analizarlo desde la perspectiva de lanzahachas, porque es mi main, pero pueden optar por infantería, por caballería, ahora los voy a nombrar igual. Si van a utilizar justamente con lanzahachas, que es lo que voy a hacer yo, va a ser importante los talentos que tengan en Kaltas. Porque Kaltas tiene 3 ramas: lanzahachas, ataque y cazador. Es importante que copien y peguen esto, para pruebas ancestrales más que nada. Estas 2 habilidades de acá son importantes en la rama de cazador porque les aumenta el daño que le infligen a los melaformes, los cuales, o sea, son los monstruos que ustedes se van a enfrentar en estas pruebas ancestrales. En el apartado de ataque es muy importante que tengan este talento en específico. Los ataques que recibe la tropa de este héroe generarán una furia adicional de 8. Cuanto más lo ataquen, más furia va a regenerar. Entonces, por ende, más veces va a activar sus habilidades la marcha. Por eso es que es tan importante ese talento. Después se tienen que ir por este, que aumenta el ataque de la tropa. Y después, en el apartado de lanzahachas, copien esto. Es prácticamente maxear todo el árbol, incluida esta habilidad que está a la izquierda, salvo esta de la derecha, que no es tan importante. Entonces, talentos para los que van a utilizar lanzahachas son estos. Kaltas tiene que ir de comandante. Ahora, si se van a ir por una variante con infantería, lo tienen que hacer al revés. Con Karl de comandante, más o menos la misma idea. Tienen un árbol parecido con Karl. Acá está la misma habilidad. Los ataques que recibe la tropa generarán furia adicional. Así que es importante que suban ese aspecto. Y después se van a tener que ir por la rama de berserker seguramente, ¿no?
En este caso no tiene rama de cazador, entonces por eso yo también lo hago con lanzahachas, porque se puede aprovechar además el talento de cazador que tiene Kaltas. Pero pueden optar por esta variante con Karl yendo con infantería, también sirve, ¿no? No sé qué tanto potencial tiene con Karl de comandante porque no lo probé. Y después tienen otras variantes más, puede funcionar con caballería, sobre todo si tienen Reinhardt, por ejemplo. Kaltas más Reinhardt es letal, más que nada por la segunda habilidad de Reinhardt, que alcanza hasta un aumento de daño de 50% a los melaformes. Entonces, variantes tienen interesantes varias. Lo que importa es que esté Kaltas por esta habilidad que está acá. Y que además pongan un héroe que pueda infligir bastante daño a varias tropas. Pueden optar por otras opciones igual, yo estuve probando con otros, pero realmente la que mejor funciona es la de Karl, que es la que me pasaron a mí. Podría funcionar hipotéticamente un Kaltas con una Materazu, Kaltas con Freya quizás, o con Erin, con Sara también por el daño a melaformes que inflige, incluso con Selena. Kaltas con Selena es otra opción también. Pero la principal es Kaltas con Karl. Vamos, ahora que les dije toda la parte teórica, vamos con la práctica. Muy rápido les muestro lo que tienen que proceder. Además del combo, primero lo que van a hacer es situar su combo en la línea frontal. Mi Kaltas con Karl están situados ahí. Yo en mi caso estoy usando 4 marchas de lanzahachas y una de Berserker con Baldur. Más que nada porque Baldur provee escudos a los compañeros y es interesante porque ese escudo es útil. Por más que se va a regenerar muchísimo Kaltas con todo el daño que va a infligir, Baldur siento que le puede aportar escudos en ese sentido. Pueden agregar también una vista, por ejemplo, para incrementar o apoyar con el daño a los jefes sobre todo, que les va a reducir la defensa y les va a aumentar el ataque a ustedes. Después, temas refuerzos, estos que salen acá abajo, copien y peguen estos. Son los que tienen que usar exclusivamente. No se vayan por otro refuerzo, no se vayan por defensa, por punto de salud, por regeneración, todos esos no sirven. Los más importantes son los de aumento de daño infligido, estas que están acá, estas espadas, son las más importantes de todas. Si no le sale esa, en segundo lugar yo pondría las de aumento de daño de habilidad. Y después, ya si no te sale ninguna de estas dos, te tenés que ir por las de crítico o las de aumento de ataque. Las de crítico, ya sean las de daño crítico, las de aumento de tasa de crítico, y las de ataque, las de aumento de ataque, estas que están acá. Entonces, cualquiera de estas, piquenlas. Así sean grises o de nivel más bajo, no necesariamente doradas o rojas, son más útiles que las de defensa incluso. Yo acá tuve muchísima suerte y saqué puras habilidades buenísimas. Entonces, vamos con la metodología. No se puede entrar al campo de batalla porque está cerrado. Genial. Vamos a tener que meter un corte, chicos. Bien, chicos, acá no pasó nada, estaba todo planeado para que haya un corte acá específicamente. No, mentira, lo que pasó es que estoy grabando justo a 10 minutos antes del reset. Y para los que no saben, si intentás hacer pruebas ancestrales en esa franja horaria de lo que son las 23:50 a las 00, el juego no te deja. Entonces, eso fue lo que pasó. Un poco cómico, me empecé a cagar de risa yo solo acá 10 minutos. Pero bueno, tuve que ajustar un poco también las nuevas habilidades. Vamos a poner en práctica lo que dijimos en la teoría. Lo que importa es que el combo de Kaltas y Karl, o lo que ustedes tengan con Kaltas, lo muevan al centro del campo. Y recién ahí, cuando ya esté cerca, ahí le dan automático y se empiezan a mover las otras tropas. ¿Cuál es el propósito de esto? Que a Kaltas lo ataquen en bucaque entre 300 melaformes. Por más feo que se vea, es el propósito principal para que su habilidad de curación pueda activar seguido varias veces, ¿no? Porque además, todo lo que les dije, el tema de que la cantidad de ataques que reciba el héroe, más generación de furia va a tener, todo esto es lo que se obtiene gracias a estos múltiples ataques de los melaformes. Acá lo están atacando entre 30 marchas capaz, entonces tiene una generación de furia muy elevada. Y el daño de Karl se lo inflige a todos los melaformes que están alrededor. Segunda cosa que es importante, o segundo paso a seguir, enfocarse en el jefe. En este caso es el lobo, que tiene 72 millones de vida. Es muy importante que lo hagan ni bien sale, cosa de eliminarlo lo antes posible. Yo no sé qué tan factible va a ser terminar la prueba con vida, porque estamos hablando del capítulo 27, entonces es muy posible que ya reciba tanto daño que me lo van a bajar a Kaltas, pero en alguna que otra ocasión he llegado a ver que se regenera de 250.000 a 300.000 de vida. De hecho ahí me lo están bajando ya, parece, pero en estas circunstancias quizás que ya se complica un poco, es por eso que tengo a Baldur. Porque yo en estas circunstancias quizás sí meto a Baldur a acompañar a Kaltas. Es decir, en estas circunstancias yo movería a Baldur, Kaltus, cualquier cosa tiré. A Baldur lo movería acá para que él reciba el daño y no tanto Kaltas. Entonces trataría de dividir el daño entre Baldur y Kaltas. Pero el propósito se entendió a grandes rasgos. Creo que se va a ver mucho mejor ilustrado en las pruebas de multijugador. Yo creo que vamos a hacer una 22...
Vamos a hacer una 23, ya fue. Para demostrar que el combo realmente funciona. Yo acá tengo Kaltas con Karl, a la izquierda lo pueden ver, Helda con Sara para aprovechar ese daño de Melaformes que tiene Sara, y Freya con Amaterasu. Acá no tengo a Baldur porque no hace falta. Además esto normalmente lo van a hacer con un compañero, entonces acá metan la mayor cantidad de daño que puedan en sus héroes. Mismo procedimiento, le vamos a dar a comenzar la batalla. Yo tengo posicionado los héroes acá, le vamos a dar a comenzar, vamos a elegir las habilidades de daño, por más que sean blanquitas recuerden que son útiles. Tasa de crítico es útil, aumento de daño crítico es útil. ¿Qué hago? Movemos a Kaltas al centro, como solía hacer en el anterior ejemplo. Acá es posible que vaya mucho mejor porque no es tanto daño como en el capítulo 27. Pero nuevamente lo van a atacar entre todos los Melaformes que vayan saliendo alrededor, por eso es que mandamos a Kaltas primero. Yo acá estoy usando puro lanza hacha. Ya les dije, pueden optar por otras variantes con infantería o caballería incluso, que pueden funcionar también. Pero el propósito a grandes rasgos es este. Mientras lo están atacando entre todos, se genera más furia. El daño de Karl se va a ver beneficiado en cada uno de los Melaformes, sobre todo ese daño de quemadura. Y ese daño se va a ver transmitido en la curación que va a recibir Kaltas. Entonces, ese es el truquito en general. Yo creo que voy a meter algún corte. Lo que sí que les muestro es el mismo procedimiento. Ni bien salga el jefe, creo que sale al minuto 2. Y ahí de última meto un corte hasta el final de la prueba. Si no están 2 minutos viendo cómo Kaltas se baja los Melaformes. Pero es prácticamente inmortal. Como pueden ver, lo están atacando entre varios Melaformes que no son de nivel bajito. Y no le baja prácticamente la vida. La regeneración de Kaltas es absurda en estos casos. A ver si sale el jefe ahí. Salió a la derecha. Ahí está. Vamos a focusear, como les dije, es importante que se centren en el jefe ni bien sale, cosa de bajárselo lo antes posible. No lo dejen para el final porque ahí es cuando se complica. Si se lo bajan antes es mucho más sencillo porque capaz que les sobra un minuto para bajarse los otros Melaformes, que es con lo que vamos a ir ahora. Y efectivamente chicos, como pueden ver, la logré completar y me sobraron 30 segundos incluso. Yo podría intentar una de nivel 24 incluso si me apuran, pero ahí está la joya de la corona. Como pueden ver, Kaltas y Karl metió prácticamente todo el daño chicos. 14 billones de daño. Está bien que tengo Helda con Sara, que igual es un combo tremendo, pero metió 1 billón de daño nada más. Freya Amaterasu menos de 1 billón, 600 millones nada más. ¿Por qué metió tanto daño? Por todo lo que les dije en la parte teórica. Recompensas, me llevé 3000 jinetes de lobos que son útiles porque me ahorro las sillas de montar. Me hubiera gustado T6, pero esas salen más en el capítulo de lo que es el 24 y el 25, sobre todo el 25 porque cuesta un ticket más. Pero como pueden ver, el combo es letal, literalmente. El daño es absurdo. Entonces, por eso que digo, me quedé chocho cuando me pasaron ese combo porque dije, chau, esto es oro en polvo, no solo para mí, sino para todos. Lo tengo que compartir ya mismo con la comunidad porque yo no lo sabía, estaba muy atrás en el ranking, la clasificación acá, creo que estaba en el 60 y pico, porque como les digo, estaba estancado en la 24 y de repente pasé a la 27, gracias a un solo combo. Entonces, ténganlo en cuenta, sobre todo si les da un poco de pereza hacerlo con otros jugadores, el tema del modo multijugador, también lo pueden hacer solos, como yo lo acabo de demostrar. Yo creo que la 24 la puedo hacer solo también, considerando que me sobraron 30 segundos en la 23. La 25 sí es más complicada, igual siempre que puedan inviten a otro jugador. Es decir, no les cuesta nada invitar a todos o reclutar, alguien se va a unir y los va a ayudar. Concienticen igual, esa persona que se une, fíjense que tenga el mismo combo, que tenga Kaltas con Karl, más que nada para, si se muere su combo, que esté el del compañero para contrarrestar. Muy raro el caso de que pase eso, ¿no? Pero es importante que ambos compañeros tengan el combo para aprovechar y asegurar al máximo la victoria en la prueba ancestral. Así que nada chicos, me parece que ya vamos a ir terminando por acá con el video, que si no se alarga mucho o más de lo que quería. Creo que lo más importante, que es el tema del sorteo, quedó bastante claro, esos primeros 10 minutos, y después les agregué el bonus de algo que para mí es interesante, es útil para que toda la comunidad lo sepa, que es esto del combo para las pruebas ancestrales. Esto me lo pasó a mí un jugador de RPM, Eat My Babies, que se lo agradecemos obviamente, pero yo tampoco sé si quizás a ese jugador se lo pasó a otro jugador. Es algo que se pasa de boca en boca, ¿no? ¿Qué hago yo? Hacerlo un poquito más masivo, subiéndolo al canal y que lo vean muchas más personas que hacerlo de uno en uno, ¿no? Entonces, dicho esto, recuerden que tienen que comentar en el video para participar en el sorteo, la información que les pedí. Recuerden también que tienen que estar suscritos al canal, eso es excluyente. Y obviamente el sorteo se hace el 24 de diciembre, como les dije. No es necesario que estén presentes.
Más que nada porque quizás están con sus familias o con amigos, es totalmente entendible que van a querer meterse un directo de un jueguito, ¿no? Entonces, más que nada para que lo sepan, lo aclaro, obviamente. Pero si están en el directo, mejor para ustedes. Es decir, si ganan el premio, va a ser instantánea la recompensa que van a recibir. Y además, si tienen suerte, canjean algún que otro código que vamos a estar dando y una buena charla, ¿por qué no? Así que además en la descripción del video tienen el link de Comunidad Hispana en Telegram, que están más que invitados a unirse, ya saben. Y nada, dicho esto, creo que el siguiente video va a ser la semana que viene, así que hay largo plazo hasta el siguiente. Nos veremos justamente más adelante. Y nada, espero que les haya gustado el video, que les haya servido de utilidad. Los voy a estar recontra esperando en esos comentarios, así que llenen de comentarios el video. Obviamente con un comentario por persona, pero espero ver mucha gente participando. Y nada, suscríbanse que me van a ayudar un montón. Ya saben que es excluyente, pero igual lo digo siempre. Y nos veremos en el video que sigue, chicos. ¡Hasta luego!